Lord, I'll trust your way, your perfect plan. You hold my life within your hands. Through every trial, my heart will say, forever, Lord, I'll trust your way. Lord, I'll trust your way, your perfect plan. You hold my life within your hands. Through every trial, my heart will say, forever, Lord, I'll trust your way. Lord, I'll trust your way, your perfect plan. You hold my life within your hands. Through every trial, my heart will say, forever, Lord, I'll trust your way. Lord, I'll trust your way, your perfect plan. You hold my life within your hands. Through every trial, my heart will say, forever, Lord, I'll trust your way. Lord, I'll trust your way, your perfect plan. You hold my life within your hands. Through every trial, my heart will say, forever, Lord, I'll trust your way. Saludos familia, Dios les bendiga en este día martes, donde damos gracias primeramente a nuestro Señor por habernos concedido este nuevo día, por permitirnos levantarnos, y a Él seguimos dándole gloria, honra y alabanza, y seguimos agradeciéndole porque su misericordia permanece con nosotros y su fidelidad se manifiesta cada mañana sobre nuestras vidas y nuestra familia. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que en ocasiones, ¿verdad?, escuchamos a la gente decir, o incluso en estos tipos de programas, ¿verdad?, que pasan en la televisión, de farándula, se suele hablar, ¿verdad?, de este concepto de la energía. Y pues hoy se escucha con fuerza este tipo de tema, donde a la persona le dicen de que eres energía, tu vibración atrae lo que necesitas, que tienes el poder para sanar, ¿verdad? Pero ¿es esto bíblico? Esto lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa esto acerca de esta cuestión de la energía, verdad? Pues en este discurso que la gente escucha acerca de la energía, es vista la energía como una fuerza interna, universal, que todo ser humano posee, y que supuestamente esta fuerza interna tiene el poder para sanar enfermedades, para sanar emociones,
y hasta para traer prosperidad. Bueno, esta creencia, ¿verdad? La raíz de esta creencia viene de las filosofías orientales y lo que es la nueva era, y prácticas como el Reiki o la meditación trascendental y las leyes de atracción. Todo parte de la idea de que el ser humano tiene un poder divino dentro de sí. ¿Cuál es el problema, verdad? El problema de esta creencia, ¿verdad? De este discurso es de que esta visión desplaza a Dios como fuente de vida y coloca al ser humano en el centro como si fuera un mini Dios autosuficiente. Pareciera que sonara espiritual, ¿verdad? Pero en el fondo no lo es. Es humanismo. ¿Cuál es el peligro, verdad? El peligro para los cristianos. Bueno, a veces, ¿verdad? O algunos creyentes, sin darse cuenta, mezclan este lenguaje, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que yo sano con la energía de Dios, o declara y atraerás, o conéctate con tu vibración espiritual, ¿verdad? Y la gente o el creyente termina adoptando lo que es un evangelio diluido y centrado en nosotros mismos, ¿verdad? Pero, qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y es algo muy importante, ¿verdad? Que tenemos que recalcar, porque esta visión, esta cuestión de la energía, ¿verdad? Esta cuestión de la fuerza, de la energía, todas estas cosas, ¿verdad? No son bíblicas. La Biblia nunca nos habla acerca de que nosotros, que el ser humano es energía, ¿verdad? Más bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Mientras esta visión, mientras esta filosofía, ¿verdad? Pone al ser humano como el centro de todo, como si fuera un Dios, ¿verdad? Autosuficiente. Pues, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, ¿verdad? Que leemos así: bajo la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, dice de que y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la Biblia dice que de que fuimos creados a imagen de Dios, ¿verdad? También que nos dice la Biblia que la vida está en el Señor, está en Cristo, no en una fuerza impersonal. Eso podemos, ¿verdad?, verlo en el libro de Juan 14:6, que dice que el Señor Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y que también, ¿verdad?, nos dice la palabra que el Espíritu Santo es el quien obra en nosotros, no la supuesta energía, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que dice así, que dice, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, ¿verdad? El centro no soy yo, sino que es el Señor, ¿verdad? De que también dice, pues, la palabra del Señor de que no hay para nosotros bien fuera del Señor, ¿verdad? Nada somos sin el Señor. Nada podemos, ¿verdad? Nada somos y nada tenemos fuera de Él. Solo en el Señor
está la vida, solo en el Señor está la paz, solo en el Señor está el amor, solo en el Señor está el perdón, ¿verdad? Porque nuestro mismo Dios, ¿verdad? Ha sido ejemplo para con nosotros en todos los aspectos, ¿verdad? De la vida, el Señor, pues, ha sido ejemplo y Él es el que obra en los corazones. Me gusta mucho también esa palabra em, cuando dice que el Señor es el único que escudriña, que conoce, que Él sabe el corazón y es el único que puede transformar pues nuestro ser. Y de que sin el Señor pues nada somos y nada podemos hacer. Así que no, eso de la energía, eso de la fuerza, ¿verdad? Eso de la vibra que a veces se suele escuchar, eso no es bíblico. Porque bueno, lo vimos aquí en varios pasajes sencillos, de manera sencilla en la palabra, ¿verdad? Que pues, y la palabra del Señor nunca va a hablar de que somos energía, no, para nada. Somos hechos, fuimos creados a imagen del Señor, ¿verdad? Fuimos, como dice también la palabra, de que cuando nuestro embrión estaba en el vientre de nuestra madre, pues ya el Señor lo conocía, ¿verdad? Dice el David en uno de sus salmos, de que mi embrión vieron tus ojos, o sea, desde que ¿verdad? Cada ser humano, ¿verdad? Nace o se fecunda ahí adentro, pues ya el Señor empieza a orar en esa vida porque el Señor tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra y sobre todo lo que hay en la tierra. Amén. También se puede decir de que, como dice la palabra, de que la vida del hombre es como neblina, es como nada, cómo, ¿verdad? Puede este, decir esta creencia de que es un mini Dios y la vida del hombre pues es efímera, pues porque simplemente el ser humano es creación del Señor, es creación de Dios y que pues en nosotros no hay ninguna energía, ¿verdad? Que venga de nosotros mismos para sanar enfermedades o para atraer cosas o para, ¿verdad? Para hacer que ocurran ciertas situaciones. No. El único, ¿verdad? Poder que pueda tener el ser humano es dado por el Señor, es dado por el Espíritu Santo, que, ¿verdad? Ni siquiera es nuestro, es del Señor, pero por amor, ¿verdad? A nuestras vidas y a la humanidad y a todo aquel, ¿verdad? Que cuando el Señor, cuando la persona confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesús es el Señor, pues allí viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Y es por medio de Él, ¿verdad? Que ahora caminamos. ¿Verdad? La palabra del Señor dice que también el Evangelio es poder de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo, pues, obrando en cada creyente. Y por esa autoridad que es dada del cielo, ¿verdad? Es que podemos vencer, es que podemos seguir adelante. Así que este pequeño, en este martes, pues, de enseñanza, quisimos tocar este tema para aclarar, ¿verdad? A nuestra familia y pues esperemos de que sea también de provecho para todos y que podamos seguir aprendiendo pues de lo que nos dice la palabra, porque siempre tenemos que irnos a lo que dice la Biblia. Estoy escuchando esto, estoy escuchando a esa persona hablar de tal forma, estoy diciendo que, estoy oyendo que usa ciertos términos, ajá, pero eso es bíblico. Y la palabra siempre nos va pues a guiar, el Señor siempre nos va a guiar a todo camino de verdad y que estas, ¿verdad? Son
creencias y son cosas que muy sutilmente, ¿verdad? La gente comenta y la gente enreda, ¿verdad? Y puede hasta enredar eh, con respecto, ¿verdad? A temas con respecto al Señor y resulta ser que no son bíblicos. Así que quisimos en esta mañana, pues con cada una de las intervenciones del resto del grupo, pues poder aclarar que esta creencia no es bíblica y que en los creyentes, ¿verdad? Tiene que haber un solo centro que es el Señor, en nosotros obrando. Porque volviendo otra vez, ¿verdad? Ya para dar el pase, de que sea, si el Señor es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, ¿cómo no va a ser el centro de nuestras vidas, verdad? Así que bueno, damos gracias al Señor porque hoy podemos seguir aprendiendo de la palabra del Señor, seguir pues em, escudriñando, ¿verdad? Aquellas cosas que como que, wow, Señor, estoy escuchando, pero todo referenciado con la palabra, todo puesto al ojo de la palabra. ¿Amén? Así que sin más preámbulos, comenzamos. Hola, buenos días para todos, feliz martes. Estamos hoy para desarrollar nuestro tema. El punto que me colocó es el siguiente, se los leo. Hoy en día se escucha con fuerza que eres energía, que tu vibración atrae cosas, que tienes poder para sanar. ¿Qué significa esto de energía sanadora? Sabemos que la energía es vista como una fuerza interna universal que todos poseen para sanar enfermedades, emociones y hasta atraer prosperidad. Y esta visión coloca al ser humano como el centro, como mini Dios autosuficiente. Pero, ¿es esto bíblico? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Estás de acuerdo? Y bueno, aquí contestando la pregunta del tema de desarrollar es no, no es bíblico y no estoy de acuerdo, por supuesto. Se me vino inmediatamente la frase, por fe ha sido sanado, que fue dicha muchas veces por el Señor y que está en varios pasajes del Evangelio. Y esta frase significa y resume que la curación de una persona se debe a su confianza y creencia en Jesús. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Marcos 5:34, la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que el Señor le dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. El Señor dice también a un leproso que había sanado, tu fe te ha salvado, en Lucas 17:19. Y a un mendigo ciego también en Lucas 18:42. Así que vemos que cuando el Señor dijo a ciertas personas, tu fe te ha salvado, estaba diciendo que su fe, es decir, su confianza en Él había sido el medio de su curación. Pero es el poder de Cristo lo que efectuó la sanidad. Pero su poder se aplicó en relación con la fe de estas personas. Del mismo modo que la fe a algunos les permitía recibir sanidad, también vemos en el Evangelio muchos ejemplos que también esta sanidad se veía obstaculizada por la falta de fe. Así que del mismo modo que la salvación llega al pecador a través de la fe, todo el que se salva debe creer, ¿verdad? Pero es el poder de Cristo el que salva, el que restaura y el que sana. No el poder de la fe. La fe es solo un instrumento, pero el poder en sí es del Señor. En otras palabras, la sanidad no depende de la calidad de la fe, sino de la fe de uno, sino del sanador. Entonces fíjense que esto que me está diciendo que no hay una energía personal o del universo que me sana, ni siquiera mi fe no es suficiente, es el poder del Señor el que actúa mediante mi fe. Mi fe es solo un instrumento, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es muy buena, ya que plantea algo que es muy actual, ¿no? Y es importante discernirlo a la luz de la palabra, porque ahorita hay muchas corrientes modernas, ¿verdad?
que nos hablan de energías sanadoras, que por ejemplo son filosofías espirituales humanas y que están afianzadas en doctrinas de demonios, así de simple, como la nueva era, el reiki, la sanación cuántica, hasta el yoga, que enseñan que, eso es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas, enseñan que todo es energía, el universo, las personas, las emociones, y según la visión de estas filosofías, cada persona tiene dentro de sí una energía vital que puede vibrar alto o bajo. Esa energía dicen que puede atraer salud, amor, prosperidad, y también afirma que uno puede sanarse a sí mismo canalizando esa energía. Pero en el fondo, estas filosofías ponen al ser humano como centro autosuficiente y con poder divino interior, como un mini Dios, como dije al principio. Pero la Biblia no habla de una energía personal o cósmica o del universo, etcétera, que sane o que se pueda manipular con la mente o las vibraciones. En cambio, enseña que Dios es el origen de toda vida y poder. Dice en Hechos 17:28 que porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Toda la fuerza vital proviene de Dios creador, no de una energía cósmica ni de nosotros mismos. La verdadera sanidad proviene de Dios. Él lo dijo: yo soy Jehová, tu Salvador, en Éxodo 15:26. Y también el profeta Isaías nos dejó muchos ejemplos. Por ejemplo, está el capítulo 53, versículo 5, donde dice que Él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor Jesús no canalizaba energía, porque Él mismo es la fuente de poder y de vida. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando Él sanaba, lo hacía por autoridad divina, no por manipulación energética, ni del cosmos, nada de eso. Y bueno, la Biblia nos advierte, ¿verdad?, sobre estos poderes espirituales falsos. Advierte que no toda fuerza espiritual proviene de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que prácticas espirituales que parecen buenas o inofensivas pueden ser engaños espirituales y nos apartan de confiar en Dios. El peligro de esto de la energía interior, como fue centrada en el yo, la idea de que tú tienes el poder para sanar o atraer cosas, es contraria al Evangelio. El Evangelio dice que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios, que no tenemos poder en nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y el propósito no es manifestar lo que queremos, sino hacer la voluntad de Dios. Lo dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es la verdadera energía sanadora? Podríamos decir que el poder sanador de Dios es su espíritu obrando en la persona, no una energía cósmica, sino una relación viva con Cristo. Él puede sanar el cuerpo, el alma, el espíritu, pero según su voluntad y propósito, no por técnicas humanas, ni porque yo lo manifiesto, ni porque yo lo atraigo, no. El mismo espíritu da vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Así que esas enseñanzas de la nueva era que nos dicen: tú eres energía divina, la Biblia dice: solo Dios es divino, somos su creación. Tú puedes sanar con tu vibración. No, Dios es el sanador, el poder viene del Espíritu Santo. Todo está en ti. No, todo proviene de Dios. ¿La fe es para manifestar deseos? No, la fe es para confiar y obedecer a Dios. Por eso es donde entra aquí el discernimiento, que es muy importante, porque no todo lo que suena espiritual viene de Dios. Y dice en Santiago 1, versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si una práctica nos habla de energía universal, de fuerza interior, de poder del universo, pero no menciona a Dios Padre, a Jesús ni al Espíritu Santo, entonces la fuente no es bíblica. En la Biblia, el poder viene de una persona divina, Dios, no de una energía del universo, ni impersonal, ni dentro de ti. Está, por ejemplo, esta práctica nueva, el Reiki,
que nos dice que canalices energía cósmica para sanar. Y también la Biblia enseña que la sanidad viene solo por el poder del Espíritu Santo, no por manipular ninguna fuerza del universo ni de nuestra mente. También debemos ver a quién le dan la gloria a estas prácticas, ¿no? Si la práctica centra la atención en el yo, en mi energía, en mi poder, en mi vibración, entonces la gloria no va para Dios, sino al ego. Y toda práctica cristiana debe glorificar a Cristo, no al ser humano. Por ejemplo, en la palabra dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús. Y están como ejemplo de estas afirmaciones, ¿no? Que por ejemplo cuando dicen yo soy luz, yo tengo el poder de sanar, suena muy positiva, pero desplazan a Dios del centro y lo reemplazan con el yo soy. Y ese es el nombre que solo pertenece a Dios. Yo soy, no yo, no proviene de mí, yo no soy la fuente de nada, yo no soy divina, no. El yo soy es Dios. Entonces fíjense que aquí cae ese velo de hay una práctica muy positiva, una práctica inofensiva, no. Es bastante, va ahí a la vena contra lo que es el nombre del Señor y todo lo que representa el Señor. Aquí se le cae la máscara al enemigo, a sus doctrinas del demonio, que el Señor reprenda. Entonces, ¿concuerda con la palabra de Dios todas estas técnicas, estas filosofías humanas? Dice un versículo en Isaías 8:20, dice así, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Yo lo busqué en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo lo dice clarito, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Por eso es que arriba dice también en la otra traducción, es porque no les ha amanecido, es porque están en completa oscuridad. Entonces, todo lo espiritual siempre debe pasar la prueba de la escritura y si algo enseña ideas contrarias, como la reencarnación, el karma, todo esto no viene del Espíritu Santo. Estas prácticas de energía suelen prometer resultados inmediatos mediante técnicas, rituales, en lugar de fomentar la oración, la fe, la obediencia a Dios. Y sabemos que el cristiano no debe buscar dominar fuerzas, sino rendir su vida a la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, también dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y si una práctica produce paz, humildad, amor a Dios, deseo de santidad, es buena señal. Pero si te genera orgullo espiritual, curiosidad por lo oculto, dependencia de amuletos, de poder personal, no viene de Dios. Unos ejemplos de estas prácticas no compatibles con la fe cristiana está el tarot, el reiki, las limpiezas energéticas, esas imposiciones de mano que no mencionan por ningún lado a Cristo en el Espíritu Santo, el uso de cristales, de cuarzos, de péndulos, la carta astral, la astrología, manifestar con la mente, la ley de la atracción. Hay muchos libros sobre eso y son bestsellers. También está la yoga o meditación centrada en vaciar la mente. Todo va sin dirección a Dios. Pero ¿qué prácticas espirituales sí son bíblicas y sí pueden llevarnos a la sanación? Está, bueno, la oración, la alabanza y la oración al Señor, adoración al Señor, la lectura de la palabra, el ayuno, la confesión al Señor de nuestros pecados, la comunión con otros creyentes y la intercesión y oración por sanidad en el nombre de Jesús. Así que, en conclusión, no necesitamos canalizar ninguna energía, sino buscar al Dios vivo. No necesitamos vibrar alto, sino andar en el Espíritu. Y no sanamos por poder propio, sino por la gracia y el poder de Cristo. Amén. Así que bueno, vamos a hacer una breve oración para cerrar
una oración de entrega y discernimiento espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Padre amado. A ti sea por siempre toda la adoración, toda la gloria, toda la honra, Padre. Hoy nos acercamos a ti reconociendo, Señor, que solo tú eres nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Sanador. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra familia renuncie a toda creencia, práctica o enseñanza que los haya hecho pensar que el poder está en uno mismo, Señor, en la energía o en el universo. Declaramos que toda autoridad y poder pertenecen solo a Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que limpies nuestras mentes, cuerpos, espíritus de toda influencia o enseñanza que no venga de ti, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Enséñanos a discernir entre lo que es verdadero y lo que es engaño. Que nuestros corazones no busquen poder, sino tu presencia, Señor. Que nuestras vidas reflejen tu luz y tu amor. Te entregamos, Padre, todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro futuro. Sana en nosotros, Señor, lo que necesite sanidad, conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí mi intervención. Les mando un abrazo. Feliz martes. Saludos, Dios le bendiga en este día martes 28 de octubre del año 2025. Bueno, por aquí estamos para hacer nuestra participación en este tema de hoy, que es bastante controversial. El tema habla de qué significa la energía sanadora. Y la energía es vista como una fuerza interna universal que todos poseen para sanar enfermedades, emociones y hasta traer prosperidad. Esta visión coloca al ser humano como el centro, como mini Dios, autosuficiencia. ¿Es esto bíblico? Es la pregunta, ¿verdad?, que se me hace. Bueno, primeramente no es bíblico. Esto no es bíblico, no tiene ningún respaldo bíblico de que nosotros, los seres humanos, podamos tener esa energía, ¿verdad? Y mucho menos esa energía para sanar enfermedades y emociones y hasta atraer prosperidad. En mi opinión particular, eso no es bíblico. Si bien dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y en Génesis lo vemos, cuando Dios crea todas las cosas y Dios crea al hombre y dice la palabra que sopla aliento de vida sobre él, ¿verdad? Sopló espíritu de vida, eso lo hizo el Señor. Y tener el hombre esa capacidad, el hombre lo que tiene es un espíritu, un alma y un cuerpo, que cuando, por supuesto, la persona muere, el hombre muere, pues todo esto deja de existir, pero de que haya una fuerza, ¿verdad? Quizás sabemos que hay religiones, que hay creencias, sobre todo esta creencia de la nueva era, mucho misticismo en cuanto a lo que es la energía como una fuerza, ¿ok? Pero no descarto totalmente esto, porque la palabra del Señor no nos habla de energía. Y la única fuerza de la que habla la palabra del Señor es la fuerza que tiene Dios como, como Dios creador de todas las cosas. Y respaldo esto con un pasaje bíblico que está en Colosenses capítulo 1, versículo 16, nueva traducción viviente, que dice: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él
y para Él. También Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, sabemos que esta de la sanación energética, ¿verdad? Esto de la sanación, de la energía, como dije al principio, pues es utilizado este, por muchas, ¿cómo se puede decir? Pues muchos métodos, muchas cosas, muchas técnicas de esta gente que practica, bueno, estas cuestiones de yoga, técnicas de sanación, y meten allí lo que es esta cuestión, ¿no? En cuanto a su relación con el ambiente, con el sol, con la luna. Entonces, todas estas cosas, me parece que no, bíblicamente no, esto no está respaldado. Más bien el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Que Él es el que sana, que Él es el sanador. Cuando hay algunas situaciones de cansancio, de turbación, muchas cosas que por supuesto perturban la vida del hombre en general. Dice la palabra allí en Mateo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿verdad? Dios es el que puede darse descanso en esa mente, en ese corazón. Dios es el que puede sanar los cuerpos, Dios es el que puede aún más, ¿verdad? Es prosperar las vidas, porque todo se basa en la verdad de Él, en su verdad y en su poder para hacer todas las cosas. Porque como lo dice la palabra, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él. El hombre fue creado para servir a Dios. Lo que pasa es que el hombre desobedeció, pero todo fue creado para la gloria de nuestro Dios. Y fíjense que, como dice allí el título, ¿verdad? La gente toma esto y se hace de una creencia de que es autosuficiente, que no necesita a Dios. Yo creo que estas son técnicas, estas son pensamientos que más bien alejan a la gente de Dios, de buscar a Dios, ¿verdad? Como el único Dios verdadero, como el único Dios que puede obrar y que puede sanar cualquier situación emocional, cualquier enfermedad, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios sanarla. Y bueno, y sabemos que todas estas cosas son atractivas para los seres humanos, ¿verdad? El hombre, yo creo que estas son técnicas bien contrarias a Dios, porque entonces el hombre nunca, si es así, el hombre nunca va a reconocer que es pecador, ¿verdad? Que hay pecado en él y que solamente Dios es el que puede sanar ese pecado. ¿Ok? Y todo ser humano viene con ese pecado, pues. Entonces, muchos quizás vienen con esa idea o estas ideas venden, ¿verdad? Venden, mejor dicho, estas ideas de creerse de que somos el centro del universo y que podemos controlar todas las cosas, la salud, nuestro cuerpo, nuestras vidas, ¿ok? Nuestras situaciones, aún nuestro destino. Y esto es totalmente contrario a Dios, porque Dios es el que conoce los tiempos. Él es Dios dice la palabra que Él es el Dios eterno, ¿verdad? De todas las edades. Dios no, Dios es por siempre. Y bueno, yo creo que estoy totalmente en contra de todo esto, no es bíblico. Y bueno, pudiéramos seguir buscando muchos pasajes que pudieran respaldar aún más para contrarrestar, mejor dicho, estas verdades que simplemente alejan a la gente de Dios. Dios es fuente de vida. Dice la palabra de que Dios es luz. Incluso leía algún comentario sobre esto, ¿no? Y lo comentaba con mi hija. No es que Dios es la luz, sino que Dios es luz, ¿verdad? Para venir a alumbrar las tinieblas. Y muchas veces se toma hasta eso. No, Dios es la luz. No, no, Dios no es la luz. Dios es luz.
En Él hay luz, en Él hay verdad. Él es entonces la fuente de vida de todo lo bueno y lo verdadero. Y por supuesto, solamente Él puede dar primeramente, como Él lo dijo, ¿verdad? Que había venido a esta tierra. ¿A qué? A sanar a los quebrantados, a sanar a los que están enfermos, ¿verdad? A dar vida eterna, porque no es solamente una vida aquí, esta vida es pasajera, sino a dar vida eterna. ¿Y cuál es la sanidad espiritual que el Señor nos puede dar? Precisamente es, ¿verdad? El perdón de pecados. Y bueno, yo creo que como dije, pues este tipo de técnicas, este tipo de creencias, lo que hace es alejar a la gente de Dios y hacerles creer que no necesitan de Dios y sobre todo de su perdón. Amén. Así que bueno, hasta aquí mi participación. Espero que haya sido de provecho. Amén y amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a hablar, o voy a hablar un poco hoy, ¿verdad? De lo que se refiere a ese poder, por decirlo de alguna manera, que cada persona siente, ¿verdad? Internamente para hacer cualquier milagro o cualquier sanación. Es un tema muy importante en la palabra del Señor y para todas aquellas personas que de alguna manera queremos caminar con nuestro Padre Celestial. Voy a comenzar con la oración de nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu santísima voluntad, así como en el cielo, hazlo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nos enseñaste a perdonar. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Santísimo, una vez más te doy las gracias por permitirme estar delante de tu presencia para llevar tu palabra y para recibir tus bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por permitir que este grupo siga llevando la palabra por medio de este chat, por medio de esta comunicación. Padre, bendice este grupo, bendice este medio, bendice, Señor, a cada una de las personas que componemos este grupo para llevar tu palabra. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por medio de este chat, yo te pido en favor, mi Señor, que sane todos aquellos que están enfermos, que levante a los que están caídos y dale de comer al hambriento. Cubre todas nuestras necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Y enséñanos a caminar en tu camino, en rectitud y obediencia a tu palabra. Que por medio de este chat y de esta comunicación podamos llevar tu palabra correcta y que quede sembrada en los corazones de cada uno de aquellas personas que la escuchen y que esa palabra dé fruto, que llene a cada uno de fe, de esperanza en ti, que tengan confianza en ti, Señor, porque tú eres el único que todo lo puede
y nosotros sin ti no somos nada. Bueno, la palabra del Señor en Mateo 7, 21 y 22, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquellos días: Señor, Señor, ¿no profetizamos? Le preguntan al Señor. ¿En tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos demonio? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros, Señor? Y la respuesta del Señor fue negativa. Ni siquiera lo reconoció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado con todo esto, porque la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que solo entrarán a los reinos de los cielos aquellos que cumplen con la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Señor? Caminar en sus mandamientos, que sus mandamientos es la ley, aunque no nos guste escuchar eso. ¿Ok? Me voy un poquito hacia atrás otra vez. Vamos a las personas o a todos, porque yo también me incluyo allí, que hoy día yo diría que un porcentaje muy grande, ¿verdad? Se siente o nos sentimos autosuficientes y no necesitamos a Dios, según, entre comillas, porque nosotros tenemos esa fuerza para sanar, esa fuerza para hacer milagros, esa fuerza para levantar al caído. Bueno, nos creemos, como se dice, un dios o una diosa, ¿ok? Como sucede todos los días, ¿verdad? Si uno va donde un brujo, el brujo, entre comillas, te hace el milagro de sanar. Si vamos a muchas iglesias, la mayoría de los pastores sanan nada más con soplarte. Nada más con soplarte te lanzan al piso y ya temblaste y te sanaste. Muchos colocamos las manos y también sanamos, según nosotros, porque nos sentimos autosuficientes. Pero se nos olvida que quien hace los milagros se llama Dios. Dios, nuestro Señor. Porque ni siquiera Jesucristo reconoce que Él sana. Porque cuando nuestro Jesucristo hace sus milagros y hace sus sanaciones y hace todo, es tan humilde que le dice a cada personaje: silencio, no digas nada, porque esto quien lo hizo fue mi Padre, y mi Padre es Dios. Él es el único que sana, Él es el único que levanta, Él es el único que nos da la vida, Él es el único que nos sustenta, Él es el único, el único, el único. Ahora, que todos nos creemos Dios, claro. Que haya esa fuerza que uno siente internamente para hacer cualquier sanación o milagro o X, lo que sea. Claro que sí. Pero tenemos que tener cuidado
y tener la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento para saber de dónde viene. ¿Mm? ¿De dónde viene? Con eso tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿No? Mire lo que está pasando ahorita con el doctor José Gregorio Hernández y la señora Carmen, no sé qué cosa. Ellos no son culpables. Culpable es ese pueblo que está haciendo dinero a costilla de ellos. Se ha convertido en un comercio inmenso, ¿verdad? Porque según la historia de José Gregorio Hernández, fue un médico muy bueno, dedicado al pueblo, un hombre que ni siquiera se casó, que no tuvo hijos, y para uno, o por lo menos para mí, que he estudiado un poquito la palabra de Dios, yo diría, fue un hombre que vivió o que caminó bajo los mandamientos del Señor. Y si es así, como el Padre lo pide aquí, para llegar al reino de los cielos, tú tienes que hacer mi voluntad. Si ese señor hizo la voluntad del Señor, bueno, ese señor tiene que estar allí guardadito donde nuestro Padre Celestial lo colocó. Más nada. Eso es todo. Hasta ahí llegó, hasta que se llegue la hora del juicio. ¿Ok? Entonces, no es culpa de él ni de la señora que estén haciendo comercio, ni mucho dinero, ni ese auge, ni que lo estén santificando, porque aquí el único santo es nuestro Padre Celestial. Más nadie. ¿Ok? Más nadie. Y nosotros que nos convertamos en santos y seguimos su camino. Su camino para llegar al reino de los cielos. Y bueno, y ese día también pasaremos a ser santos y santas al lado de nuestro Padre Celestial. Pero para eso tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor. La palabra del Señor es muy clara, muy clara. Ustedes me llamarán Señor y Señor. Eso no es suficiente. Y me dirán que levantarán caído, y me dirán que sanarán en mi nombre, y me dirán, bueno, Señor, si nosotros hicimos los milagros, y yo les diré, ni siquiera ni los conozco. Hipócritas, no sé ni siquiera quiénes son ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros, yo soy yo. Juanita, quien puso la mano en fulano y en fulana, y lo sané y lo levanté. No, ¿y quién soy yo? Ahora, si yo camino en los caminos del Señor, y mi Padre me utiliza para que yo haga un milagro de estos, para Él hacer un milagro por medio mío, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, con esto, hermanas y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque esto es bíblico. La palabra de Dios dice que vendrán muchos en mi nombres y esos muchos harán milagros en su nombre. Pero esos muchos, si no hacen la voluntad del Señor, como lo dice aquí, para que entre al reino de los cielos, pues no van para el baile. Y eso pasa muchísimo con muchísimos pastores de muchísimas iglesias. Yo los he visto. Yo era una que, bueno, que no dormía si no colocaba enlace. Y enlace es puro comercio, pura perdición. Antes yo no lo entendía, ahora lo entiendo. Porque si la palabra del Señor me enseña aquí que los únicos que entrarán al reino de los cielos son los que hacen su voluntad y que su voluntad es cumplir con sus mandamientos y caminar en su ley, bueno, la mayoría
de mucha gente que se llaman pastores o que se llaman qué sé qué yo, son un desorden. Porque yo he visto la historia de muchísimos y muchísimos tienen 2, 3 mujeres, muchísimos son esto, X, Y, qué sé yo, muchísimos, pero sin embargo, perdón, pasan por una multitud y lanzan un brazo y sanaron según, y pasan por allá y no sé qué cosa. Y bueno, yo me manejé un tiempo por enlace que habíamos que depositar una cantidad de dinero para que te hicieran el milagro. Imagínense ustedes qué es eso. La verdad que es impresionante, es tremendo, pero bueno, la palabra es clara. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profeticé en tu nombre? En tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No todos, el que me dice, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Yo en mi recorrido he vivido muchísimas cosas. Yo iba a hospitales y lloraba. Inclusive me sucedían cosas tremendas. Nunca se me olvidará que una vez coloqué mi mano en un paciente que tenía cáncer. Claro, aquello fue fuerte. Yo me estremecí con la enfermedad de aquel señor. Y así con muchas personas. Y bueno, un día que yo le dije al Señor, yo no quiero saber ya nada de esto porque si no viene de ti, no lo quiero recibir. Si no es así, tampoco no quiero seguir. ¿Verdad? Una vez en la playa, yo tuve, no sé, como una orientación del Señor. Yo sentí que fue algo espectacular porque yo estaba en la orilla de la playa cuando el Señor me dijo, acércate a mi hija y dile que no va a morir de esa enfermedad que tiene. Y yo, wow, me puse las manos en la cabeza. Salí de la orilla de la playa y me acerqué a donde había un grupo como de 7 personas. Y yo le llevé la palabra que había escuchado. El Señor les manda decir a la persona que esté enferma que no se preocupe, que no va a morir. Bueno, todos me quedaron viendo. Ahí entonces hubo un testimonio que entre las personas había una chica joven que estaba desahuciada por cáncer. Y que todos de alguna manera habían estado en los caminos del Señor, pero debido a la enfermedad de la chica estaban apartados porque son de las personas que creen que cuando andan en los caminos del Señor el mal no los va a tocar y cuando el mal los toca, entonces dice el Señor no funciona. Y bueno, y así yo tengo muchísimos testimonios, muchísimos, ¿ok? Pero ahora, de alguna manera, estoy un poco más clara en el Señor. Si yo no camino, como el Señor me dice aquí, según su voluntad, caminando en sus mandamientos, no voy para el baile, así de sencillo. Así yo sane, así yo levante, así yo haga milagro, como dicen aquí, así eche fuera demonio. ¿Ok? Nada que ver. Bueno, hermano, yo espero que de algo les sirva la palabra que está llevando el Señor por mi boca. Y bueno, espero que de alguna manera sea así y que pueda quedar sembrada en sus corazones. Y bueno, investigar, seguir caminando en los caminos del Señor y seguir para adelante, pues, como lo dice su palabra. ¿Ok? Les amo mucho. El Señor me los bendiga a todos y a todas. Les amo. No es tan sencilla las cosas, pero para adelante es para allá. Si estamos agarrados de la mano del Señor, el Señor no abandona a sus hijos. Aquí estamos. Y bueno, Padre, en este momento, en favor te pido, Señor, que seas tú bendiciendo este grupo, bendiciendo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas.
Te pido la bendición especial para mis hijos, para mis hijas, para mis nietas, para mis nietos que están fuera de este país. Te pido la bendición para mi esposo y su familia, para mis vecinos, para mis vecinas. Te pido la bendición en grande para este pedacito de tierra llamado Venezuela, que es tuyo, Señor. En tus manos te los pongo a todos y a todas para que los bendiga, los protege, los cuide, para que los enseñe a caminar en tu camino en rectitud, en obediencia a tu palabra, para que escriba el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida por siempre y para siempre, Señor, porque tú eres el grande y a ti es el único que te reconocemos como ese Dios tan grande y poderoso y maravilloso y lleno de misericordia, mi Padre. Te amo, te amo. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Así quedó escrito cuando vino Jesucristo. Así quedó escrito cuando vino Jesucristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Amén y amén.